Good afternoon, and thank you to all facilitators and participants. We appreciate how much everyone has participated with questions and comments. My name is Daniel Arango, and I'm a Disaster Management Coordinator with IFRC at the Regional Office. I would like to remind everyone that there's simultaneous translation which may be accessed using the interpretation button at the bottom of your screen. As well, please use the chat and the Q&A functions throughout the session. This afternoon, we will begin with the topic Gender Diversity in the Leadership of Emergency Operations. Our moderator will be Evelyn Vallejo. Evelyn is the Protection, Gender, and Inclusion Senior Officer for the Americas Office for the IFRC. She holds a master's degree in interdisciplinary interventions to respond to gender-based violence. Prior to her position within the IFRC, she served as the National Coordinator for a Violence Prevention Project with the Colombian Red Cross. She also worked as a Violence Prevention Coordinator and Protection, Gender, and Community Engagement Coordinator for the Regional Office of the Canadian Red Cross. She is part of the global roster of PGI delegates and was deployed as a PGI delegate to Mozambique as part of an ERU with the Canadian Red Cross. Thank you, Evelyn, and we'll look forward to learning from you and from your team. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias al equipo organizador de la conferencia Prehuracanes. Para mí es un gusto estar aquí. Muy buenas tardes para todos y todas quienes nos escuchan aquí. Les doy la bienvenida a la sesión de equidad de género en liderazgo operacional de emergencias. Quiero dar unas palabras de apertura, en particular dando un poco de contexto del por qué realizamos esta sesión. En primer lugar, quiero mencionar que se han realizado múltiples estudios relacionados con la importancia de la equidad de género y la representatividad de la mujer en el liderazgo operacional durante las emergencias. Un estudio de Action Against Hunger afirma que solo 9 de 29 liderazgos humanitarios de Naciones Unidas son mujeres, y aquellas que se encontraban en primera línea han sido consideradas solo como víctimas y no como agentes de cambio. En particular, quiero mencionar que el Grupo Asesor Humanitario ha establecido que la composición de los equipos de liderazgo humanitario está dominado mayoritariamente por hombres, en especial en los países con un extremo riesgo de seguridad. Nuestro ámbito político y estratégico del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja no desconoce la relevancia de un enfoque de género y diversidad en emergencias, y con ello de equidad de género en el liderazgo y de igualdad de oportunidades en el mismo. Quiero tomar esta oportunidad para retomar con todos y todas las presentes que nosotros contamos con una política de género y diversidad recientemente actualizada en el año 2020. Esta política incluye en su objetivo dedicado a la capacidad institucional asegurar la representación y composición diversa de recursos humanos entre miembros del voluntariado, personal contratado, equipos de intervención o de search y de liderazgos. Del mismo modo, se compromete a asegurar que los equipos de liderazgo y los órganos de gobierno estén compuestos por no más de 2/3 de un género, así como que el secretariado de la federación considere una representación mundial diversa en todos sus niveles. Quiero tomar también este espacio para mencionar que nuestro compromiso de Buenos Aires incluye las 8 transformaciones del movimiento en las Américas necesarias para los 5 desafíos de la Estrategia 2030. En su compromiso 7 reconoce el papel de las mujeres en el liderazgo y con ello manifiesta que es necesario abogar por el papel del liderazgo de las mujeres, promoviendo la equidad en todos los niveles, dentro y fuera del movimiento, teniendo en cuenta la perspectiva de género y la inclusión en los programas y operaciones, celebrando la diversidad y el respeto por todas las personas. En línea con lo anterior, el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna de la Cruz Roja cuenta con una red de mujeres en puestos de liderazgo del nivel senior. Esta red es llamada Red Glow, que como ustedes verán, le rendimos homenaje en el nombre de nuestra sesión, y tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia y la necesidad de un liderazgo diverso
y asesorar y capacitar a las mujeres en su camino hacia el logro de posiciones de un liderazgo de alto nivel. Recientemente, la Red Glow ha realizado una investigación llamada ¿Cómo influyó la diversidad del liderazgo en las decisiones tomadas durante la crisis sanitaria del COVID-19 dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja? Les compartiremos el link en inglés, español y francés en el chat para que le den una mirada. Si bien por cuestiones de tiempo no podemos abordarlo, la investigación demostró que tener una diversidad de personas en los equipos de liderazgo no es suficiente. Una toma de decisiones efectiva requiere que cada persona pueda expresarse y que cada opinión sea escuchada, pero que además de que sea escuchada, sea en un ambiente seguro y con participación significativa y efectiva. Es pensando en función de esta participación significativa y efectiva y que a veces pueden surgir barreras que actualmente la Oficina Regional para las Américas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, con el valioso apoyo de la Oficina de Acción Humanitaria de AECID, ha creado la Estrategia de Equidad de Género en el liderazgo de las operaciones de emergencia. ¿Qué buscamos con este proyecto? Buscamos contribuir con la inclusión y el incremento de las mujeres en posiciones de liderazgo de la respuesta humanitaria a través del desarrollo de un programa de 3 años. ¿Qué buscamos con este programa? Crear las condiciones institucionales y operativas que permitan a las mujeres posicionarse en el liderazgo en condiciones equitativas y seguras, promoviendo además el fortalecimiento de sus habilidades en la gestión de operaciones de emergencia, así como el mejoramiento de los sistemas de gestión de emergencia de la Federación desde un enfoque inclusivo, impactando de manera positiva en desarrollar operaciones más sensibles al enfoque de género. Es importante manifestar que esta estrategia cree fervientemente en el trabajo mancomunado con los hombres del movimiento y en particular con quienes actualmente lideran las emergencias desde sus diferentes ámbitos. Entrando en materia, en la sesión del día de hoy, quiero contarles que abordaremos el enfoque de género y diversidad en preparativos de emergencia de manera amplia. En primer lugar, abordaremos cómo desde la preparación de emergencia se debe tener un enfoque de género y diversidad de manera de ejemplos clave, es decir, vamos a abordar planes de contingencia, equipamiento, fortalecimiento de capacidades, cómo el marco de Sendai tiene una relación directa con algunos marcos relacionados con la violencia basada en género y sobre todo por qué el liderazgo de las mujeres y los liderazgos comunitarios tienen toda la relación con los preparativos de emergencia. Por otro lado, les mostraremos cómo mujeres de nuestro movimiento con recientes experiencias en emergencias han demostrado que pueden realizar una diferencia, pueden enfocar la respuesta operativa de manera mancomunada con sus contrapartes masculinas. Y finalmente, evidenciaremos la importancia del área de enfoque de protección, género e inclusión a través de la reciente experiencia de nuestra delegada en la respuesta de ETA y IOTA. Sin más que añadir, me permito dar la palabra a Dana Barón, quien es la asesora senior de género de GenCap, Red Humanitaria de Honduras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Evelyn. Muchísimas gracias por la invitación a ser parte de esta webinar. Quisiera compartirles, por un lado, recordar seguramente el trabajo que ustedes han venido haciendo en varias de las emergencias en la región desde la perspectiva de género. Hago parte del equipo GenCap del IAS, del Comité Permanente entre Organismos, y estoy ahora acompañando la red humanitaria de Honduras. Quería compartirles inicialmente un marco de compromisos en materia de igualdad de género en el contexto de reducción de riesgos y cambio climático muy
pertinentes ahora en la preparación que estamos haciendo para la temporada de huracanes. Recordar un poco los impactos de género que en los últimos años han tenido algunos de los huracanes en 3 países específicos de la región, y luego unas recomendaciones muy prácticas y operativas sobre cómo integrar esta perspectiva en el trabajo que ustedes vienen haciendo. Les quisiera empezar por hacerles una pregunta, y es ¿en qué punto estamos y hacia dónde queremos ir en materia de igualdad de género? Nuestro punto es un punto de discriminación y reproducción de las situaciones de desigualdad, o estamos en un punto ciego al género, es decir, no reconocemos que existe esta desigualdad, o somos un poco más sensibles a esas desigualdades de género, pero no tomamos ninguna acción. Reconozco, por ejemplo, que hay brechas en la participación de mujeres en las operaciones humanitarias, pero no tomo ninguna acción, o voy un paso más allá y efectivamente reconozco esas desigualdades en la participación y toma de decisiones y desarrollo acciones dirigidas para eso, por ejemplo, cuotas o algún tipo de acción que permita mejorar la participación, o voy un poco más allá. Es decir, trato de transformar, de desarrollar acciones que transformen las razones estructurales que justamente han creado barreras, limitaciones para que más mujeres puedan estar liderando y tomando decisiones en las operaciones humanitarias. Esta es solamente una pregunta para que la tengamos en cuenta en el resto de la presentación. Quisiera solamente recordarles algo que seguramente ustedes ya lo han visto en conferencias anteriores. Yo aquí solamente quisiera hacer énfasis sobre el programa de trabajo de Lima sobre género, que justamente establece unos compromisos específicos en el marco de la Convención de Cambio Climático, el Acuerdo de París, y justamente lo que nos dice es que es clave incorporar este enfoque en todas las acciones que se desarrollen en materia de cambio climático, en términos de construcción de capacidades, de gestión de conocimiento, de tener un balance de género, justamente como estamos conversando de participación, un balance de género en los equipos, de promover la participación de mujeres y su liderazgo, de tener coherencia y justamente que no toda la implementación de acciones sea sensible al género, integre el enfoque de género, así como todos los esfuerzos de monitoreo y de preparación. También hay otro instrumento muy útil que seguramente ustedes conocen, ya lo mencionaba Evelyn, el marco de Sendai, que establece, por un lado, el enfoque de género como parte de sus principios, la participación de las mujeres como parte de sus principios. También establece como una de las prioridades el empoderamiento de las mujeres y la promoción de la equidad de género, y también considera como un actor clave, como un actor clave a vincular en la preparación y en toda la gestión de desastres a las mujeres, también a los niños, a las niñas, a las personas jóvenes, a las personas con discapacidad, a las personas mayores, pero aquí es claro resaltar la importancia de que todos los esfuerzos integren este enfoque. Y ya para terminar, conversando sobre el marco, quería contarles de esta convención, esta recomendación general de la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la recomendación general número 37, que establece disposiciones de obligatorio cumplimiento para los estados que hayan ratificado esta convención en materia de género en la reducción de riesgo de desastres en contextos de cambio climático. Establece, por un lado, principios mínimos en todas las acciones que se desarrollen en esta materia, en temas de igualdad y no discriminación, participación y empoderamiento de las mujeres, y también rendición de cuentas y acceso a la justicia. Establece unos principios específicos, pero también unas áreas de preocupación de este comité: la promoción del derecho a una vida libre de violencias, eliminar en todas sus formas e incorporar acciones de prevención y de respuesta a la violencia basada en género en todos los esfuerzos de reducción de riesgo de desastres. También en las medidas de educación y de información sabemos lo importante que es tener que tanto hombres como mujeres tengan el mismo acceso a información sobre cómo actuar ante una emergencia. En términos de trabajo y de protección social, sabemos de toda la carga de trabajo y cuidado que muchas de las emergencias en la región y en el mundo traen de manera desproporcionada para las mujeres y para las niñas. En términos de salud
el impacto en la salud sexual y reproductiva, la salud materna, pero también del acceso a suministros y a servicios de salud. Y también en términos de estándares adecuados de vida, de qué manera la vivienda, el agua, el saneamiento se ven afectados y cuál es esa afectación diferencial. Ahora quisiera solamente entrar a ver de manera rápida cuáles han sido los impactos de género que han tenido las últimas, tanto la pandemia de COVID como las tormentas en algunos países de la región. Este es solamente un panorama regional. Vemos todavía brechas de género en temas de participación, en temas de acceso a agua, saneamiento y higiene, trabajo de cuidados, seguridad alimentaria, protección, y también algunos grupos específicos en riesgo como las mujeres indígenas y afrodescendientes, personas LGBTIQ, trabajadoras domésticas, entre otros grupos como por ejemplo las mujeres en discapacidad, viviendo con VIH, o las mujeres rurales que también enfrentan riesgos particulares. Ustedes lo saben mejor que yo, estos son algunos de los países que han estado en los últimos años más afectados por el cambio climático. En algunos de ellos está Haití, Honduras, que ya nos van a compartir una experiencia sobre esto, pero también Dominica, Bahamas, Puerto Rico, entre otros países. Y específicamente quería contarles que, bueno, no solamente han sido los más afectados por el cambio climático, también enfrentan otros desafíos que generan limitaciones mayores cuando impactan las emergencias. Desigualdad de género, pero también dificultades para la protección de los derechos de las mujeres, de las personas LGBT. Es decir, hay una desigualdad de género previa a la crisis, previa a las emergencias que se exacerban y que se profundizan con la llegada de las emergencias y que es clave tenerlo en cuenta cuando estamos preparándonos. Específicamente hablando, por ejemplo, de los impactos de género del huracán Dorian en Bahamas, se identificó, bueno, por un lado que se identificaron barreras previas y durante para la integración de género en las políticas de reducción de riesgo, pero también de cambio climático. Como ya lo vamos a ver más adelante, esa es una recomendación clave. Que lo hagamos antes de que llegue la emergencia, integrar un componente visible, específico, operativo de este enfoque en las políticas y programas. Se identificó también un impacto en términos del número de personas desplazadas. Había efectivamente más mujeres y niñas desplazadas por esta emergencia. También un impacto específico en términos de género, pero también de nacionalidad y cultural sobre las personas haitianas, particularmente las mujeres haitianas. También un impacto diferenciado en términos de las condiciones de vida, en términos de albergue, de vivienda, un impacto mayor de la violencia basada en género, en el acceso a la salud, en el acceso al suministro de servicios de agua, saneamiento y higiene, y también en protección de las niñas, y mayores barreras para el retorno a sus comunidades. Por ejemplo, en Dominica, luego de que tanto el huracán María, por ejemplo, impactara, también fueron reconocidos impactos de género. Como les mencionaba, en las políticas también lo identificamos en Dominica, un impacto diferencial también en las condiciones de vida, un mayor impacto para las mujeres cabeza de familia, en términos, por ejemplo, de seguridad y de protección también enfrentaron barreras también en el retorno a sus comunidades, en términos de la restauración de los servicios, de la seguridad y de un desigual acceso a los recursos y a las oportunidades. También un impacto, digamos, desproporcionado sobre las mujeres quilánogo. Y aquí mostramos cómo el género efectivamente tiene que conectarse con otras dimensiones como la etnia, la nacionalidad o alguna situación de violencia que hubieran enfrentado. Entrando ya, yo no me voy a detener en Honduras porque ya ustedes lo vamos a conocer más adelante, pero en Honduras luego de las tormentas Eta y Iota también ha habido un impacto diferenciado que justamente han identificado los recientes análisis de género. Muchas de las mujeres entrevistadas en este análisis tuvieron un mayor daño en sus viviendas, incremento de trabajo de cuidados, barreras para acceder a albergues, también pérdidas de comida, y de su capital físico, capital humano también, y también barreras para acceder a agua de higiene, para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.
Específicamente retomando la experiencia, por ejemplo, del Caribe, ONU Mujeres ha insistido en que todos los esfuerzos de fortalecer la resiliencia sean transformadores en términos de género. Es decir, que en términos de las personas y las familias, ellas han identificado algunas de las acciones clave que recomiendan sean desarrolladas, que todos los, cualquier tipo de asistencia social tenga una priorización, por ejemplo, de mujeres cabeza de familia, que incluya alimentos que sean no perecederos, por ejemplo, que puedan tener, contar con planes familiares de gestión del riesgo de desastres, que se puedan incluir efectivamente utensilios que les ayuden a prepararse, por ejemplo, en términos de aseo, en términos de higiene. También que los kits, que se puedan promover kits de preparación que incluyan, por ejemplo, materiales frente a la suspensión de los servicios educativos, que generan además una carga de trabajo para las familias, y que se prevea cómo las responsabilidades de cuidado van a ser compartidas en las familias. En términos de las comunidades, las acciones tempranas y los sistemas de alertas tempranas deben contemplar, por ejemplo, mecanismos efectivos de comunicación e involucramiento de las mujeres. De qué manera ellas se puede reconocer su papel clave en las alertas tempranas, también reconocer su papel y promover su papel en todos los esfuerzos de respuesta y de recuperación, que se puedan identificar organizaciones de mujeres que se puedan vincular de manera activa, pero también que se pueda apoyar su papel como agentes de cambio, como lo mencionaba Evelyn. También todo el tema de formación integral en todos los esfuerzos de formación que se realicen de preparación, enfoque de género, porque además se identifiquen puntos focales de género de las organizaciones en las comunidades que puedan apoyar todos los esfuerzos, por ejemplo, de preparación y de respuesta frente a la violencia basada en género. También promover, sabemos que la pérdida de medios de vida, la pérdida de mecanismos de generación de ingresos es clave. Sucede mucho frente a las tormentas, por ejemplo, y allí es clave promover iniciativas de generación de ingresos. Y también promover, integrar acciones de género en los programas de seguridad alimentaria. Por un lado, reducción de riesgos, por ejemplo, de protección de violencia basada en género, pero también vincular a las mujeres en roles que no sean tradicionales en seguridad alimentaria, pero también en agua, saneamiento y higiene. En términos nacionales, estamos hablando, por un lado, de las políticas, de cómo promovemos que las políticas, los planes, integren acciones de prevención y de respuesta que sean sensibles al género, las guías y los protocolos, por ejemplo, de manejo, de coordinación de gestión de albergues. Es clave que esas guías no solamente sean armonizadas, sino que además integren acciones específicas sobre cómo se va a generar la separación, iluminación, seguridad, dignidad, pero además respuesta y prevención de la violencia basada en género. Ellas, por ejemplo, lo que hicieron en la experiencia de los últimos huracanes es promover espacios locales de protección en los albergues, elaborar evaluaciones de necesidades específicas post-desastre, promover y entregar kits dignidad, que son unos kits que se hacen con consulta previa de las mujeres y específicos que contienen utensilios específicos para las mujeres. Promover iniciativas, programas de transferencias monetarias que identifiquen los riesgos, pero que además en las cuales se promueva el rol clave de las mujeres. Y ya en términos regionales, cómo poder compartir experiencias, cómo poder generar, ellas generaron, por ejemplo, un acuerdo con la agencia de manejo de desastres en el Caribe, un poco para incorporar este enfoque, y de qué manera se promueve también la desagregación de datos y que esta agenda se promueva en las políticas. Otro estudio, por ejemplo, un estudio que hizo OIM recientemente y CEPAL sobre el impacto de género muy vinculado con el cambio climático y el desplazamiento, encontraron esto mismo que estaba comentándoles, y es que es clave integrarlo en políticas, en programas, asegurar que todos los esfuerzos de diseño, construcción y manejo de albergues integren medidas específicas, todos los esfuerzos de preparación. También es clave identificar de manera previa y durante cuáles son esas necesidades de género y esas implicaciones de género. Y ya para terminar, quería solamente compartirles bueno, la importancia de que las mujeres sean consultadas y participen de manera clave
en todos los esfuerzos en todos los sistemas de alertas tempranas, pero también que los planes de contingencia sean sensibles al género, en términos de acceso a la información, que tanto los planes de contingencia están vinculados con las rutas de referencia de violencia basada en género. Establecen estos planes de contingencia puntos focales de género, promueven la generación de redes comunitarias y también de qué manera promueven la participación en la consulta y la participación. Estas son solamente algunas recomendaciones muy generales. Creo que podemos circular también esta presentación para que ustedes puedan ir un poco más en detalle y algunos materiales que hemos desarrollado, por ejemplo, en Honduras para promover la integración de este enfoque. Muchísimas gracias y vamos a seguir conversando sobre este tema durante toda la hora. Muchísimas gracias, Dana. Vamos a dar paso ahora a Melina y a Ria, quienes nos van a contar un poco sobre su experiencia como lideresas en emergencias. Ria, el espacio es tuyo. Hi, good afternoon, everyone. My name is Ria Pei, and I am the Disaster Preparedness Coordinator for the IFRC's Country Cluster Delegation in Port of Spain, covering the Dutch and English-speaking Caribbean. As Evelyn would have said, our role today, Melina and I's role today, is just to give you all a little bit of insight into our experiences as women leaders in operations, just to see what the environment is like, the challenges and the opportunities for women. As you can see, I don't have a presentation today because I wanted the session to feel a little bit more organic and conversational, and just to share a bit about my recent experiences as an operations coordinator for the La Soufrière operation in St. Vincent and in Grenadines. I'd like to start with some of the challenges, not to say we're starting on a negative note, but more so to be able to end on a more positive note. For me, one of the main challenges, and a challenge that still exists to some extent, is finding that very delicate balance when it comes to being respected, not only as a woman, but also as a woman in a position of power, so to speak, or in an advisory role. What I mean when I say that is that most times the position of an operations manager comes with a certain degree of automatic respect, and your decisions aren't necessarily questioned or your suggestions aren't as heavily scrutinized, were it coming, quite frankly, from a different source. And don't get me wrong, no matter what the situation is, respect always has to be earned. But for women, sometimes that journey to earning that respect can take just, quite honestly, a bit longer. A good example may be that you may give a suggestion and let's say you put it to the powers that be, so to speak, and somebody else, and a male may give that same suggestion and it's just received differently. You have to kind of approach the situation just with a bit more tact and delicacy, so to speak, as opposed to just coming in and saying, well, I think we should do A, B, and C, and it automatically being respected and heard. And that, for me, kind of feeds into the second challenge about how presentation and representation is important. And what that really surrounds is the expectations of women and how women are meant to behave. So on one hand, if you're too forceful, you may come across as being rude or disrespectful, or in the Caribbean in particular, she has a bad attitude, or who does she think she is? And that type of response is what you may gather or garner if you're being just a bit too forceful. But on the other hand, if you don't assert yourself and if you don't stand up for who you are and for your decisions and for the role that you've come into any operation or in any setting, quite frankly, to execute, you run the risk of not necessarily getting the level of respect that you deserve. Not only you as an individual, but the position in general. But I must say though, once you're able to navigate those waters,
It may take the first few days, it may even take the first few weeks of an operation. It really does get a lot better, and you start to see how women in leadership truly make a difference. For me, the biggest payoff was seeing the transition from respect to trust. I mean, respect is something that you always want to make sure that you have both personally, professionally, in everything that you do, and you respect the position and the person. But when it transitions from respect to trust, and you see that transition within your team, it's really something that's very fulfilling. When people come to you and seek out your advice and your opinion on whatever the topic may be, it speaks to the fact that they trust you. They trust the conversations that you've had, the decisions that you've made, the suggestions that you've made throughout the process. And that is really for everyone's benefit. And they're able to trust your judgment in those moments. I think that for me is one of the biggest highlights about being in a leadership position and knowing that you've had to traverse a bit more challenging waters, so to speak, in terms of reaching to that stage that is not inherent. It's something that you've genuinely earned. And I really cannot talk about my experiences in St. Vincent without really appreciating the other women leaders that I had around me. I mean, I had the opportunity to meet some truly fabulous women who live and breathe the embodiment of what it meant, or what it means, rather, to be a humanitarian. In many respects, the women that are a part of the St. Vincent and the Grenadines Red Cross, they represent the backbone not only of the Red Cross, but what the community represents as well. I mean, to work alongside these women day in, day out, and see them give up their time, their energy, their resources, and quite frankly, in a lot of cases, their sanity to ensure that not only did the operation run and things happen, and from the more administrative side of it, but from the people side of it, and to make sure that everyone who was impacted by that volcanic eruption and who came to the Red Cross's door for some sort of support were treated with a level of respect and dignity that it really goes unmatched, and to make sure that those needs are attended to, from the Director General to the operations manager on the St. Vincent and Grenadines Red Cross team, to the HR and procurement officers, to the finance team, and all those hardworking women who volunteer their time each and every day to support the work of the Red Cross. That for me was one of the most positive experiences I think I could ever imagine, because we hear a lot of the times, as our colleagues were presenting before, that there's such a disparity in the gender balance, so to speak, when it comes to operations and women in operations. But here I was as part of an operations team that a lot of the fabric and a lot of the glue of the operation were women, whether it was in a leadership position or not. The camaraderie and the support that we were able to offer each other was truly unparalleled. So, I mean, I know that's a very nutshell version of my experiences, because I'm also very mindful of the fact that we have other presenters coming up and I don't want to infringe on their time at all. So I'd like to pass over to Melina at this point so she can share some of her experiences as an ops manager for ETA and IOTA. Bueno, muchas gracias, Ria. Ok, a mí me llaman un poco también para comentarles la experiencia que yo tuve como líder en la operación de emergencia por huracales ETA y IOTA en Honduras.
Y un poco repasando quizás la historia de cómo fue todo y de qué manera yo podía expresar esto en 7 minutos, que realmente es un poco complejo, pensé en conversar con ustedes de 3 puntos claves que me parecieron importantes y relevantes en toda esta historia. Ok, para comenzar, y quizás lo más relevante, algunos temas ya los estuvieron tocando mis compañeras, pero para que entiendan un poco desde mi experiencia cómo lo viví, y creo que quizás esto es interesante y ojalá que las personas lo puedan tomar como ánimo también para animarse a estos tipos de roles. El primer punto que quería tocar tiene que ver un poco con el rol que se espera desde la sociedad para con las mujeres, ¿no? Entendemos, y muchos estudios lo dicen, que la mayor parte de los trabajos que las mujeres tomamos tienen que ver un poco con estos roles de cuidado hacia los demás, por ahí con temas relacionados a la educación, temas relacionados a salud, y quizás no tanto en estos roles de liderazgo. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, esto fue una de las primeras barreras con las que yo me encontré a la hora de tomar este trabajo. Yo vi el alerta publicado y pensé, wow, qué bueno sería poder participar de esto y poder formar parte de esto. Pero quizás lo primero que pensé fue eso, y lo segundo que se me viene a la mente, y es algo que ocurre habitualmente, tenía que ver un poco con que no estaba preparada todavía para poder hacerlo realmente. Entre paréntesis, yo tengo 10 años de experiencia en el movimiento y así y todo, y sin embargo no me sentía lista tampoco para hacerlo. Llámenlo suerte, el destino o el karma, tuve una persona que me convocó, que me llamó y me preguntó si yo quería formar parte de este desafío. Obviamente que mi respuesta fue la misma, tiene que ver con esto de no sentirme suficiente por ahí para realizar estas tareas, pero una de las cosas que me dijo que me pareció súper interesante tenía que ver con que allá me iba a estar esperando una persona con experiencia que iba a poder apoyarme en el transcurso de este proceso. Esto tiene que ver un poco con el segundo punto que yo quería tomar, que me parece súper interesante y me parece otro tipo de barreras que se pueden dar, y que tienen que ver con las redes y las redes de contención. Yo considero que las redes de contención para una mujer, por sobre todo, es súper importante para tener en cuenta y para poder tomar estos roles y estos tipos de trabajo. Primero y principal, una red de contención laboral, ¿sí? Que en este caso yo lo tenía, a pesar de ser una persona desconocida, tenía muy buenas referencias de alguien que me iba a estar esperando, pero más allá de eso, yo también sé y entiendo desde mi experiencia y todos estos años que recorrí, que tengo personas, hombres y mujeres que me acompañan y que están ahí para que yo pueda consultar y poder preguntar, sacarme dudas y sentirme apoyada mientras estoy haciendo el trabajo, por más que no me considere suficiente para hacerlo. Y después, obviamente, una red de contención personal que tiene que ver con un poco de que la vida de uno tiene que estar acomodada de alguna manera para poder acceder a estos roles, y sobre todo a estos roles de liderazgo donde uno tiene que dejar un poco todo para. En este caso, yo considero que desde lo personal tengo una ventaja, y es que no sigo quizás la vida de lo que se espera en lo habitual, de una mujer, que tiene que ver con estar casado, tener hijos, familia y ciertas responsabilidades que atan más a las mujeres quizás a sus hogares y no pueden ni desplazarse, ni viajar, ni dedicarle tanto tiempo a algo, pero al mismo tiempo sí tengo algunas cosas que me atan a mi hogar, y tener una red de contención desde lo familiar, desde mis amistades, y desde este ámbito creo que es algo súper importante para poder desarrollarse en estos roles y para poder llevar a cabo estas actividades. Cumpliendo con estas cosas, creo que esta es otra de las barreras que quizás nosotros como mujeres podemos sortear para poder participar. Y por otro lado, y una tercera cuestión que me parece súper relevante, tiene que ver un poco con qué se espera de una mujer en estos roles de liderazgo, ¿sí? ¿Qué se espera de un líder mujer o de una lideresa mujer en este tipo de operaciones o en cualquier tipo de trabajo? Yo creo que nosotras, como mujeres, tenemos un gran desafío. Creo que, por un lado, se espera, y la sociedad de por sí espera, que nosotras tengamos una actitud
que tenga que ver con la sensibilidad hacia un otro, con cuidar a un otro, ¿sí? Y entiendo que esto quizás es algo que se nos atribuye por la habilidad biológica que tenemos de crear vida y de ser madres en algún punto, y que entonces sí es algo que se espera de nosotras, pero al mismo tiempo también se espera que podamos tener este perfil un poco más duro y de poder ante ciertas decisiones. Esto un poco lo conversaba con ustedes, Ría, hace un momento. Entonces, realmente considero que es una gran barrera o un gran desafío para nosotras encontrar ese equilibrio, encontrar el equilibrio entre lo que los demás esperan de nosotros en un lugar más sensible y al mismo tiempo lo que se espera del rol de un líder que nosotras tengamos. En mi caso particularmente, estas tres cuestiones fueron lo que hicieron, digamos, fueron las barreras por ahí más grandes que tuve en mi experiencia. Pero por ahí, para no quedarnos, y también lo comentaba mi compañera hace un rato, para no quedarnos con solo estas barreras, quizás una reflexión que a mí me gustaría hacer con ustedes, tiene que ver con justamente esto. Estos espacios de reflexión considero que son sumamente importantes para que nosotros podamos justamente replantearnos todas estas cuestiones. Yo solo nombré tres, pero también entiendo, y seguramente lo van a poder conversar, leer, buscar documentación, hablar con sus compañeros, compañeras, con los que tengan al lado, y creo que hay un montón de cuestiones que todavía tenemos que seguir analizando. Pero creo realmente que si uno es consciente de esto, y agradezco yo también serlo, puede trabajar sobre estas cosas desde lo individual y también desde el lado más de contexto cultural y con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Y creo que son realmente, estos espacios son realmente importantes para poder cambiar estas cuestiones. Entonces, por ahí para dar un cierre, mi experiencia fue sumamente positiva, digamos, a pesar de estas cuestiones que yo estuve enumerando, realmente mi experiencia fue sumamente positiva. Creo que he podido hacer un buen trabajo, pero no lo hubiera podido haber hecho, obviamente, sin esta red de contención, sin mis compañeras, mujeres que constantemente están ahí también para incentivarme, sin también otras personas que al mismo tiempo te incentivan para hacerte llegar la idea de que uno es capaz de hacer cosas, aunque los demás nos digan que quizás no las podemos hacer o no somos tan buenas para hacer estas cuestiones. Y al mismo tiempo esto, ¿no? Un poco de conciencia en todos estos temas para poder saltear todas estas barreras. Entonces, nada, habiendo dicho esto, quiero dejarle espacio a mi compañera Manuelita para continuar con la sesión. Gracias a todos. Hola, buenas tardes desde aquí de Argentina a todos y todas. Soy Manuelita Díez y soy coordinadora nacional de protección, género e inclusión en Cruz Roja Argentina. Hoy me invitan un poco a compartir cuál fue mi experiencia en el liderazgo técnico en la operación ETA IOTA en relación al área de protección, género e inclusión, y eso voy a tratar de hacer en estos próximos minutos. En primer lugar, les comento que vamos a empezar a trabajar en relación al análisis de necesidades rápido de PGI que estuve realizando durante mi despliegue, en el que el énfasis estuvo puesto en recuperar las voces de las personas que han sido protagonistas de estas situaciones. Y luego voy a compartirles, igual que han hecho Ría y Melina recientemente, la experiencia de despliegue, resaltando cuáles fueron los desafíos, las oportunidades y las actividades que se fueron desarrollando. Para por último poder reflexionar un poco sobre la importancia de poder contar con despliegues específicos de protección de género y de inclusión desde el primer momento de la respuesta a una emergencia. Para iniciar entonces, avanzamos con el análisis de necesidades de protección, género e inclusión.
Este análisis, como les dije, siguió una metodología participativa. Esto quiere decir que lejos de centrarse únicamente en cifras y en recolección de datos estadísticos, se basó en estar junto a las comunidades, estar junto a las mujeres, a las niñas, a los varones, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, que habían sido las protagonistas de estas crisis de alto impacto, como fueron ETA y IOTA. Todas las actividades para el relevamiento, por supuesto, siguieron los criterios de confidencialidad y de anonimato, que es algo súper importante en materia de PGI, y para poder recolectar las voces de estas personas, se recurrieron, como les mencioné previamente, a métodos participativos, grupos focales, entrevistas en profundidad, pero también esos diálogos espontáneos que se forman o se generan cuando estamos participando de otras actividades en terreno, como pueden ser, por ejemplo, una entrega de kits, como puede ser, por ejemplo, una actividad dirigida a niños y niñas para poder hablar mientras tanto con sus familias. Por supuesto, también se incorporaron fuentes secundarias provenientes de otros estudios, como los boletines epidemiológicos, los análisis de género que había realizado en mujeres en Honduras, y otras fuentes secundarias que fueron de mucho valor para poder complementar la información cualitativa. A partir de esos métodos de recolección de datos, se identificaron algunas necesidades específicas por población. Ustedes pueden ver en ese cuadro en pantalla que hemos decidido presentar los resultados organizados por poblaciones específicas. Esto no es azaroso o no es arbitrario. Desde el enfoque de PGI resaltamos la importancia de que los análisis de necesidades puedan concentrarse en necesidades específicas en función del género, pero no solo del género, que es lo que hoy nos reúne, sino también de otros factores de diversidad, como pueden ser la edad, como pueden ser el nivel educativo, como puede ser si una persona tiene o no discapacidad. Esos y muchos otros factores de diversidad conforman y forman parte de lo que las personas somos, y también de los obstáculos y de las facilidades o privilegios que tenemos para acceder a un derecho, y también para responder a una crisis o una emergencia, y también para generar resiliencia a partir de un evento adverso. Entonces, por eso, en este informe final, es que se organizan los datos en función de la población y de las necesidades de cada población. Entre las principales necesidades detectadas, una que es muy recurrente y que fue mencionada por la mayor parte de las mujeres de las comunidades, tuvo que ver con que las tormentas ETA y IOTA habían destruido los baños, los sanitarios. Eso expone a las comunidades y a las poblaciones a desarrollar otros métodos para poder realizar sus necesidades, para poder realizar sus tareas de limpieza, de higiene personal. Esas tareas empezaron a estar desarrolladas en el monte, lejos de las casas, para evitar los malos olores, para evitar las contaminaciones cruzadas, y a partir de eso aparecen unos riesgos muy grandes de sufrir violencia sexual. Aparecen muchos relatos de mujeres que organizan y empiezan a organizar sus horarios de baño en función de si hay o no luz, de si puede alguien o no acompañarlas hasta el monte. Eso fue algo muy llamativo del informe, y que me gustaría como resaltar en esta instancia porque lo nombraron mucho. Cuando uno escucha voces en esas situaciones, también tiene la responsabilidad de transmitirlas lo más parecido a como las escuchó, y una de esas cosas más importantes fue esta. También durante las emergencias, tal como nos mencionaba Dana al inicio, las tareas de cuidado se duplican, se triplican, y en general recaen sobre las mujeres, en particular sobre las madres. Hemos detectado en Honduras que las mujeres están expuestas luego de las emergencias de alto impacto de ETA y IOTA a jornadas triples y a veces cuádruples jornadas laborales. Esto también en consonancia con una necesidad específica de los varones, que es la falta de empleo rentado. Los varones tenían un acceso al mundo del trabajo, y luego de ETA y IOTA las fuentes de empleo quedaron devastadas. Estos varones enfrentan consecuencias muy fuertes sobre su salud mental por los imperativos de género. Los varones son vistos en nuestras sociedades como proveedores, como principales proveedores de un grupo familiar, y cuando no pueden responder a ese imperativo, hay consecuencias muy fuertes sobre su salud. Aumentan las depresiones y aparece
y esto es mencionado mucho por las comunidades también, los consumos problemáticos. El alcohol como un método de afrontamiento a esa imposibilidad de dar respuesta a un imperativo que se vuelve inalcanzable. Respecto de las personas adultas mayores, también es fundamental señalar que durante ETA y IOTA perdieron muchos de sus elementos ortopédicos, la asistencia para caminar, como por ejemplo un bastón, o en las personas adultas mayores que utilizaban sillas de rueda, el perderlos las expuso a la imposibilidad de desplazarse y a la pérdida completa de su autonomía. Respecto de niños y niñas, aparece por supuesto una necesidad muy sentida que además se conjuga con otro impacto que también tiene que ver con el COVID, que es la interrupción de los procesos de escolarización. Y eso conlleva necesariamente la interrupción del vínculo entre pares y la interrupción de muchos procesos de socialización. A partir de esto, sus mamás, sus abuelas, sus tías nos relatan los temores que tienen de que a raíz de no cursar estudios, de no tener acceso a educación, empiezan a dedicarse a actividades delictivas o formen parte del crimen organizado. Sabemos que en varios países de nuestra región el crimen organizado utiliza esas oportunidades de desgarro social, de resquebrajamiento de las estructuras sociales para convocar a los niños a estas redes. Así dicho, parecería como un análisis más, pero lo que me gustaba compartir con ustedes es algunas de las frases más fuertes o más impactantes que estas personas nos fueron diciendo, porque son sus voces las que tienen el valor primordial o los que le dan el valor primordial a un despliegue de PGI. O sea, no existe un despliegue de PGI si no hay una comunidad que nos comparta esas experiencias. Entonces, por eso quería compartirles solo algunas, aunque hubo muchísimas más. A mí me da miedo porque hace unas noches escuché gritos y resulta que al día siguiente la mujer me cuenta que cuando estaba en el monte, un hombre viejo de acá cerca, que estaba borracho, la manoseó, pero ella gritó y pudo correr. Esta mujer nos lo cuenta en un grupo focal, mientras su amiga, una vecina, le toma la mano, ¿sí? Casi al borde del llanto. Me apena porque no siempre la tratan bien a una. Yo fui una vez y no volví, porque el médico no me escuchó y me maltrató. No fue amable, a una no le dan ganitas de volver. Son comunidades completamente aisladas, muy lejanas a los grandes centros urbanos. Llegar a un centro de salud para ellas es un desafío enorme. Llegan y reciben tratos discriminatorios, tratos desiguales. Hay un testimonio en particular de una mujer que nos comenta que siente que por tener muchos hijos no la quieren atender porque eso implica dedicarle más tiempo. Es muy fuerte que esas mujeres donde esperan recibir protección y cuidado reciban rechazo, reciban estigma, reciban discriminación. No solo eso, sino que además esas representaciones negativas de los agentes sanitarios, de los agentes a los que las comunidades otorgamos un poder, se introyectan. Y las personas empezamos a pensar eso también que nos dicen desde los lugares de poder. Por eso quería compartir con ustedes algunas de esas frases. Me gusta tener clases en la plaza, pero cuando llueve se inunda y no podemos estudiar. Esto en relación a la interrupción de los procesos de escolarización. En aquellas comunidades en las que la maestra podía seguir accediendo a la escuela, igualmente las clases muchas veces estaban interrumpidas porque por las condiciones del terreno en donde se brindaban no podían sostenerse. Algunas otras, para no detenerme más, una ya se siente inútil, no puede ir hasta el monte. En el Mich yo era joven, ayudaba a la gente, ahora soy inservible. El lugar de las personas adultas mayores en una emergencia, la escasa participación, la completa pérdida de la autonomía cuando pierden sus elementos, por ejemplo, ortopédicos, también es muy impactante. La llena me llevó las muletas, ahora me la paso sentada acá como me ve. Mi hija me saca, me deja acá en el árbol y me viene a buscar a la tarde. Ese es el testimonio de una mujer que pasaba todo su día sentada abajo de un árbol porque era el único lugar en el que siempre iba a tener sombra y iba a estar protegida. Son
fuertes, pero también siento que es nuestra responsabilidad, una vez que las escuchamos, compartirlas, porque el saberlo también puede ayudarnos a cambiar algunas de esas cosas. Quería compartirlas además, porque como les digo, la importancia o la experiencia la importancia de una experiencia de despliegue no es sin la comunidad, ¿no? Sino que la comunidad dice que necesita. Entonces, en ese punto me parecía importantísimo expresar que cuando no hay despliegues de PGI, muchas veces esas voces quedan acalladas, que hacemos análisis de necesidades que tienen que ver con estándares generales y globales que en general pueden dar respuesta a una necesidad superficial de todas las personas, pero que no logran dar respuesta a las necesidades específicas y más sentidas de algunas poblaciones. Y esas poblaciones no son solo las mujeres, ¿sí? Si bien acá mencionamos varios de esos testimonios son de mujeres, también son las personas adultas mayores, también son las personas con discapacidad, también son los varones. Cuando se replica, por ejemplo, que cuando trabajamos medios de vida sea el varón necesariamente el que va a recibir esa formación, el que va a recibir el kit de herramientas, y si no hacemos un análisis de una necesidad específica para ese varón, podemos estar provocando también más daño, por ejemplo, sobre su salud mental. Entonces, los grandes desafíos tienen que ver en un despliegue, o al menos en el mío, con romper algunas de esas representaciones que no solo forman parte de las comunidades, sino que forman parte también de nosotros y nosotras como comunidad, de nuestro movimiento como comunidad. La diferencia entre lo que se marca como urgente y lo que se marca como necesario, y entonces cómo se dibuja muchas veces la necesidad de PGI porque no sería urgente. Si hay riesgos de sufrir violencia, si hay riesgos de sufrir explotación sexual o laboral, entonces también es urgente PGI, es igual de urgente que comer, que dormir, que tomar agua. Otro gran desafío para el despliegue fue el poder amoldar todas las distintas representaciones que hay en relación a los conceptos de PGI. Muchas veces por PGI se entienden diferentes cosas, no solo entre distintos países, sino también entre distintas personas de un mismo país, de una misma sociedad nacional, e incluso de una misma filial o de una misma sociedad nacional. Entonces, poder acordar parámetros mínimos, poder hacer acuerdos acerca de lo que es o no es PGI, también fue un gran desafío del despliegue, y también fue un gran desafío poder hacer todo esto con un equipo que venía trabajando desde hacía muchísimo tiempo, que obviamente somos todas las personas, somos seres humanos a pesar de ser trabajadores y trabajadoras humanitarias, y también el agotamiento recae sobre nosotros. Entonces poder hacer todo eso manteniendo las medidas también de cuidado para quienes se encuentran trabajando en la operación. Las oportunidades más grandes para hacerlo fue el trabajo en equipo, pero algo en particular que me gustaba mencionar para esta sesión en particular es el apoyo de un montón de mujeres para poder llevar adelante esa misión. Dos de ellas están acá en este panel, una es Evelyn, la otra es Melina. Sin ellas hubiese sido muy difícil también sobrellevar esa presión que una siente. Concuerdo con esta experiencia que comentaba Melina de nunca sentirse preparada, siempre eso que desde género a veces llamamos como el síndrome del impostor, el dudar de las propias capacidades técnicas que una tiene a pesar de que venga trabajando hace muchísimo tiempo en el tema, y pienso que una gran fortaleza de nosotras como mujeres en el movimiento es poder apoyarnos y mostrarnos seguridad entre nosotras, aun cuando una misma no tiene seguridad en sí misma. Esa mirada externa que te dice que vas a poder fue súper fundamental, al menos en mi experiencia de despliegue. El apoyo entre pares de mujeres y entre redes de mujeres es lo que más construye equidad de género, al menos en mi perspectiva. Algunas de las actividades, además de capacitación y de formación, fueron las reuniones con las comunidades, los espacios de sensibilización sobre las necesidades de protección de mujeres, encuentros sobre violencia de género para que las mujeres pudieran ubicar cuáles eran sus necesidades, aún aquellas que todavía no habían podido reconocer como tal. Y por último, quisiera resaltar la importancia de que podamos incluir el enfoque de PGI en todas nuestras respuestas, no solo a nivel regional, sino también al interior de nuestras sociedades nacionales, en cada intervención que tenemos,
PGI no es algo optativo, protección, género e inclusión es mandatorio para nosotros, no podemos cumplir en nuestro mandato humanitario fundamental de acción sin daño si no reconocemos cuáles son esos daños que podemos provocar, y esos daños varían de persona a persona. Para poder intervenir sin provocar daño, necesitamos reconocer cuáles son esos potenciales daños, y es indispensable adoptar un par de anteojos, como le digo, al enfoque, que nos permitan ver a todas las personas en sus especificidades, a todas las personas en sus necesidades concretas y en sus potencialidades concretas. Los primeros relevamientos tienen que ser necesariamente desagregados por edad, por género y por discapacidad. Si no tenemos esos datos, difícilmente nuestras intervenciones no provoquen daño. Los planes de acción tienen que responder a las necesidades concretas que las personas nos dicen, no solo a aquello que nosotros ya sabemos, que ya leímos, que ya aprendimos. Necesitamos poder coordinar con agencias especialistas en protección y tener canales de derivación desde el momento cero. Si tenemos canales de derivación, vamos a detectar las situaciones que en otro contexto no vamos a detectar. Sin canal de derivación no detectamos, es como no tener ese par de anteojos que nos permite ver. Y además asegurar que los distintos sectores podamos, tanto en agua, tanto en medios de vida, tanto en distribución de kits, en cualquier sector de entrega de efectivo, que podamos asegurar los estándares mínimos de protección de género e inclusión, no solo como un estandarte, sino como una realidad concreta, cotidiana de nuestra acción. Bueno, muchas gracias por invitarme y le cedo la palabra a Evelyn nuevamente. Muchísimas gracias, Manuelita. En realidad han sido 4 ponencias no solamente muy sentidas y vivenciales, sino también de una gran experticia técnica, vienen del territorio y vienen de un ejercicio cuidadoso, profesional. Tenemos muchas preguntas muy interesantes que por supuesto vamos a responder en solo 5 minutos, que viene nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a pedir, vamos a hacerlo un poco más interactivo, nos encantaría hacer un ejercicio muy práctico que viene incluso de una experiencia que tenemos muy reciente, de nuestra estrategia de equidad de género y diversidad en el liderazgo operacional. Les vamos a pedir, por favor, ingresen a menti.com y puedan, por favor, poner el código 41099613. Por favor, no vayan a votar todavía. No vayan a votar todavía. 41099613. Este es un ejercicio en vivo, en realidad es perfectible, esto no es investigación, esto no es... Y básicamente es una pregunta que nosotros hicimos a todo el search regional con el que cuenta la Federación Internacional y por supuesto del cual hacen parte las sociedades nacionales. A la pregunta, esta pregunta se la vamos a hacer a todas las personas que nos escuchan, pero esta pregunta solo lo van a responder quienes se identifican con el género femenino, por favor. Solo respóndanla quienes se identifican con el género femenino. Y pueden responder solo su top 3, es decir, esas 3 barreras que consideran que se le pueden presentar para acceder al liderazgo operacional en emergencias. En el chat les vamos a mostrar las opciones en inglés y en francés. No se preocupen, ustedes van a tener las opciones en inglés y en francés en el chat. Recuerden, solo el género femenino. Ya va a responder el género masculino y quienes se identifiquen con otros géneros. No se preocupen que aquí hay espacio para todos, todas y todas. Entonces, muy rápidamente, su top 3 de cuáles serían las barreras que consideran que se les puede presentar para acceder al liderazgo operacional. Y nos referimos al liderazgo en emergencias. No tenemos mucho tiempo, entonces les vamos a pedir, por favor,
ingresar muy rápidamente a menti.com. Vemos algunas tendencias, la mayoría se ubica, por ejemplo, con no cumplir con los requisitos de experiencia o conocimiento. Tenemos también las percepciones y estereotipos, algo muy relacionado con lo que mencionaba Melina. Muchas gracias al equipo organizador. En el chat tienen la versión inglés y francés. Vamos a dar 30 segundos más. Ya estamos entrando al final de nuestra sesión. Recuerden que solo está respondiendo el género femenino. Bien, entonces el top 3 es el no cumplimiento de experiencia, la confianza y habilidades, que es algo que coincidían Manuelita y Melina, y las percepciones y estereotipos sobre lo que significa ser una mujer lideresa. Vamos a dejar una opción 4, que implica la familia y el cuidado de familiares. Ok. Muy interesante. Ahora vamos con los hombres o quienes se identifican con el género masculino. Nos interesa también ver sus opiniones. ¿Cuáles serían las barreras que ustedes consideran que se les puede presentar para acceder al liderazgo en emergencias? Participen con nosotros, por favor. El no cumplimiento de requisitos de experiencia, no estar disponibles, no obtener autorización. También pueden escribir en el chat si así lo quieren. Es muy interesante que aquí las respuestas varían un poco. Recuerden que este no es un ejercicio investigativo, no buscamos hacer comparación poblacional, pero como PGI siempre nos interesa hacer comparaciones desagregadas. Tenemos nuevamente no cumplir con los requisitos de experiencia, no disponibilidad para el periodo de despliegue. Tal vez sería muy interesante saber si a esta sesión asistieron más mujeres que hombres. ¿Será que les interesa más estos temas a un género que al otro? Vamos a esperar 10 segundos. Bueno, creo que no tenemos más participaciones, si bien, por supuesto, el porcentaje de participación masculino fue distinto al femenino en esta sesión. Gracias por participar en el chat también. Se hace muy interesante cómo pues, las barreras identificadas por los géneros es bastante diferente. La no obtención de autorización, la no disponibilidad y el no cumplimiento, a diferencia de las mujeres que categorizan, por ejemplo, el cuidado de familiares, la confianza y habilidades y la percepción y estereotipos. Por supuesto, tenemos espacio para personas que estén en el público y se identifiquen como no binarias. Si desean votar, lo pueden hacer. Queremos dar espacio ahora para preguntas y respuestas antes de que se acabe el tiempo de esta sesión. Tenemos 4 preguntas. Igual vamos a dejar la pantalla si se identifican. Gracias para las personas no binarias que nos acompañan en el día de hoy. Tenemos el ambiente hostil.
Por favor, si tienen preguntas adicionales, pueden ir poniéndolas en el chat. Tenemos la primera alerta. Costumbres culturales en el territorio de emergencia. No cumplir con los requisitos, percepciones y estereotipos. No cumplir con los requisitos de experiencia, percepciones y estereotipos, ambiente hostil. Y esta es nueva porque si ustedes se dan cuenta, el ambiente hostil no había salido y eso nos lleva a reflexionar cómo los ambientes inclusivos debería ser una prioridad dentro de nuestros entornos de equidad. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Si nos permite, por favor, el equipo organizador y nos pone en pantalla a todas las panelistas. Muchísimas gracias. Tenemos, tenemos 2 minutos para cerrar, no alcanzamos a responder preguntas. La verdad es que ha sido un espacio muy satisfactorio. Hay una última aspecto que quiero mencionar y que ha salido constantemente en el chat y es por qué hablar, dónde están los hombres en esta conversación, por qué hablar de solo mujeres. Y es precisamente desde el enfoque de protección, género e inclusión, cuando hablamos de inclusión es que nadie quede atrás. Y cuando hablamos de nadie quede atrás es que en la conversación de quién ha quedado atrás, la evidencia nos dice que quienes se han quedado atrás en el liderazgo son las mujeres. Y quienes se han quedado atrás en las emergencias, quienes han vivenciado situaciones de violencia basada en género, quienes han vivenciado situaciones de vulnerabilidad en los diversos albergues, en las provisiones de sectores, han sido la niñez, las mujeres, las personas con discapacidad y la población LGBTIQ+. Nosotros como movimiento y como actores humanitarios respondemos en función de estas situaciones de vulnerabilidad, pero eso no quiere decir que en la conversación no quepan las nuevas masculinidades, esas masculinidades transformadoras que le apuesten a la igualdad, que le apuesten a la equidad de género y que le apuesten a respuestas transformadoras. No me queda más que decir que muchísimas gracias a Dana, a Melina, a Ría, a Manuelita. Sigamos construyendo, de verdad ha sido todo un placer. Y bueno, continuemos con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias.